El siguiente estudio bíblico está basado en el libro de Lucas, capítulo 3, versículos del 1 al 6, titulado Entrando en Escena, celebrado el 3 de noviembre del 2011 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14. Capítulo 3 del Evangelio de Lucas. Vamos a ver los primeros 6 versículos en un estudio que he titulado Entrando en Escena. Entrando en Escena. Y la palabra de Dios en esos primeros versículos de este capítulo 3 dice así: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanías, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y he titulado este estudio Entrando en Escena, porque estamos hablando ya de la entrada de Jesús en su etapa de su vida pública. Han pasado 30 años de que él nació allá en Belén. Inclusive tuvimos ya estudios en el capítulo 1, en el capítulo 2, en donde Lucas, más que cualquiera de los otros evangelistas, entra en gran detalle en el nacimiento de Jesús, en donde inclusive se va antes del nacimiento de Jesús, con esta pareja Zacarías y Elizabeth, que son los padres de Juan el Bautista, y después con María y su esposo José, María que tiene virginalmente a Jesús, y habla todos estos 2 capítulos de estos 2 acontecimientos, de estos 2 nacimientos milagrosos. Uno porque la primera pareja ya no podía tener bebés, eran muy de avanzada edad, y la segunda porque María tiene a Jesús virginalmente. Y el capítulo 2 habla de específicamente el nacimiento de Jesús y los testigos que salen en escena confirmando que Jesús ha nacido. Los pastores, José y María, obviamente. Después viene Simeón y viene también Ana, que es una profetisa, de la cual realmente hace 2 semanas que hablé sobre estos testigos. Realmente no hablé de Ana, y no hablé de Ana porque se nos terminó el tiempo. Tratamos de que nosotros terminemos a la hora y pues no terminamos adecuadamente, y entonces se nos olvidó un poco el hablar de esta Ana. Entonces vamos a hablar nada más unas cuantas palabras de ella para llenar el hueco, como se dice por ahí. Y esto está en el versículo 36 del capítulo 2. Estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Bueno, esta Ana es una mujer también que viene al templo de una manera especial. Dios la manda por el Espíritu Santo que vaya al templo, y él ve a Jesús de 8 días de edad en este ritual de la circuncisión y del nombre que le ponen, y ella también está alabando a Dios. Aquí dice que es una profetisa.
Profetiza realmente es una palabra muy fuerte en la Biblia, porque las mujeres no predican, ¿no? Pero realmente lo que está hablando es de que tenía la palabra del Señor, de que estaba llena de Dios, de que seguía los caminos de Dios. Inclusive en el versículo 37 dice, era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Está presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Entonces, no nos vayamos con la finta de que ella era una predicadora, no lo era. Era una persona que estaba totalmente entregada a Dios. Y Dios la premia al llevarla al templo para que esté en el momento que Jesús está en el templo, y ella se da cuenta de que este es el Mesías prometido, de que se está cumpliendo realmente las profecías del Antiguo Testamento y que Dios ha venido a estar con nosotros, y ella lo está atestiguando. Un buen testigo. Era una mujer entregada a Dios, y desde su viudez, 84 años atrás, entonces yo no sé a qué edad se casó, se casaban muy jóvenes, pero bueno, yo pienso que estaría cerca de los 100 años de edad, y ella había sido fiel, muy fiel al Señor. Quiero decirte que hay otras mujeres que también reciben ese mismo título, y a lo mejor tú nada más las quieres conocer. Lo puedes, no quiero entrar mucho en detalle, porque sí quiero entrar en el estudio de hoy, pero también se les llamó profetisas. Miriam, que fue la hermana de Moisés, Éxodos 15:20, y Débora, una de los jueces de Israel, Jueces 4:4. Hulda, una profetisa de los reyes de Israel, allá en Segunda de Reyes 22:14. Hay otra muy oscura, Noadías, que está en Nehemías 6:14, y la mujer de Isaías, el profeta Isaías se le llama también profetisa, allá en Isaías 8:3. Por último, en el Nuevo Testamento también se dice que las hijas de Felipe, que era uno de los predicadores del libro de Hechos, se les dice que profetizaban, Hechos 21:9. En fin, qué maravilloso que Dios presenta a este otro testigo, una mujer fiel a Dios, y es un ejemplo para nosotros, porque dice aquí el versículo que esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Cuando recibe a Cristo, cuando ella ve, bueno, ya la había recibido, cuando ella ve al niño, está tan contenta. Lo hacía todo el tiempo, pero lo hace con más fuerza ahora, de predicar el Evangelio por todos lados, de decirle a todo mundo que el Mesías ha llegado, que este niño será realmente para redención en Jerusalén. ¿Sí? Bueno, son personajes importantes de la palabra de Dios. Y aquí en el capítulo 3, empezando el capítulo 3, pues vemos a un personaje realmente muy, muy importante en la vida de Jesús, porque es Juan el Bautista. Van a entrar en escena ambos, Juan el Bautista y también Jesús mismo. Y bueno, lo que podemos decir de este capítulo 3 es de que realmente eran tiempos muy negros para Israel. Tiempos realmente, no podría haber más oscuridad en Israel que en estos tiempos. La nación no era más que un pequeño rincón del Imperio Romano. Las cosas estaban realmente muy mal. Y más espiritualmente, realmente los fariseos, los saduceos, los que llevaban el control de la predicación de las cosas de Dios, pues estaban muy mal ellos mismos. Se habían desviado muy fuertemente de las cosas de Dios desde hacía mucho tiempo, y habían instituido muchos mandamientos de hombres, muchas cosas muy
fuera de la Biblia. La Biblia estaba ya muy oscura también y se preocupaban más por todos los mandamientos de hombres, que eran muchísimos, y que agobiaban al pueblo tremendamente y no le daban ninguna espiritualidad. Y decíamos ayer en otro estudio que verdaderamente eso es lo que la religión hace, te distrae de las cosas de Dios. Parece que estás con Dios y estás muy lejos de Dios porque estás muy entretenido con cosas exteriores, con cosas que tienes que hacer, y en lugar de hacer hay que ser, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere Dios? Son actitudes internas lo que Dios pide, no son actos exteriores de hacer muchas cosas. Y bueno, había muchísimas cosas. Las leyes del día del día de reposo, el sábado, eran extremas. ¿Cuántos centímetros podías levantar la cuchara para tomar la sopa? Porque si no estabas quebrantando el día del reposo, porque estabas haciendo trabajo, ¿no? Y entonces, bueno, déjame, no me acuerdo, eran 25 centímetros, ¿cuánto era? O sea, y así con muchas cosas, cuántos pasos podías dar, si podías ayudar a un animal, si podías ayudar a tu propia familia en el día de reposo, o sea, muchísimas cosas que la verdad pues no estaban para nada en la Biblia, y se ponía mucho énfasis en eso, y no había realmente ningún énfasis en las cosas de Dios. Eran tiempos muy negros para Israel. Las promesas que Dios había hecho de Abraham, la promesa a Abraham de que tendría tierra, pues estaba nulificada porque la tierra era del Imperio Romano y no de ellos. La promesa hecha a David de que realmente tendrían un gran reino, pues ¿cuál reino? Era un pueblo totalmente conquistado, humillado en el Imperio Romano. Y todos estos, inclusive el nuevo pacto de lo que sería los judíos, estaba muy lejos de ser. Podemos leer, por ejemplo, Jeremías 31:31, Jeremías 31:31, en donde dice la palabra de Dios, Jeremías 31:31, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con ellos, con la casa de Israel después de aquellos días. Daré mi ley en su mente, la escribiré en sus corazones, seré yo a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Pues no estaba pasando nada de eso. Dios estaba lejísimos, hacía 500 años que Dios no decía nada a Israel. Las cosas realmente estaban muy, muy mal en Israel. Pero estaban por cambiar. Estaba por llegar el Mesías prometido, que siglos esperándolo. Ahora, en este tiempo negro, en este tiempo difícil, en este tiempo realmente terrible, en Israel estaba por llegar. Inclusive el Antiguo Testamento, lo último que se escribió 500, 400 y pico de años antes, que es el libro de Malaquías, ahí en el capítulo 3 daba la promesa de que las cosas iban a cambiar. Capítulo 3, versículo 1, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. Aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pues sí, pues viene, pero ¿cuándo? Porque estamos espere y no llega nada, y las cosas están más terribles que nunca. Capítulo 4 aquí de Malaquías, y cerrando realmente el Antiguo Testamento, capítulo 4, versículo 2. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Pues no está pasando, las cosas están muy, muy mal
muy mal en Israel. Bueno, quiero decirte que no muestres muy diferente de lo que estamos viviendo en estos días. A veces nos preguntamos cuándo va a venir el Señor. Vemos las circunstancias, vemos las diferentes cosas que están pasando. No sé si sepas, pero inclusive esta semana ha habido descalabros terribles que ponen a temblar a todo el mundo. El país de Grecia está en total, absoluta bancarrota y le debe a todo mundo. Y entonces las personas que quieren ir a cobrar, bueno, son personas, son naciones, dicen, oye, si no me pagas, yo voy a entrar en bancarrota. Y entonces viene una cadena en donde pues todo el mundo se va a ir al hoyo, ¿no? No solamente Grecia, pero parece que los señores italianos están igual. Entonces son tiempos muy difíciles, son tiempos muy oscuros. La economía siempre ha estado al hilo del borde del abismo, en donde parece que las cosas pues no van a salir y va a haber pan en este tiempo. ¿Qué vamos a hacer? Somos cerca de 7,000 millones de gentes y si no hay pan, ¿qué vamos a hacer? Pues se van a pelear todos contra todos. Ya llevamos 2 guerras mundiales que han sido más terribles que todas las guerras juntas de todo el tiempo anterior, en donde en la Segunda Guerra Mundial solamente murieron cerca de más de 20 millones de gentes. Pues ¿qué va a pasar cuando realmente venga el colapso y entonces tengamos estos 7,000 millones, claro, con mucha tecnología para destruirnos más rápidamente? Son tiempos de gran oscuridad también y estamos esperando que venga el Señor, porque Él dice que Él regresa. Él viene a poner orden a la tierra, un orden que es muy necesitado porque moralmente estamos peor que nunca. Perdónenme decir esto, pero el viernes salió en la televisión un programa sobre la adopción y nosotros pues estamos siempre interesados sobre ese tema porque nosotros mismos somos promotores de tal circunstancia con tantos niños que hay por ahí sin padres, sin familia. Y entonces esta persona me dijo, no, pues a lo mejor debes ver tú y lo vi, me lo pasaron y lo vi y me pareció vulgar, corriente, promotor de obscenidades y nada más para hacer algarabío de qué mal estamos, porque dentro de las personas que promovieron había una pareja del mismo sexo que estaba en proceso ya final de adopción. Y yo dije, realmente estamos muy mal. Ahora no estamos mal solamente en permitir eso, sino hacer gran alarde de eso y tomarlo como que realmente es algo maravilloso, que estamos ayudando a un niño, imagínate, rompiendo el diseño de Dios para que ese niño pues no tenga madre, pues nada más va a tener 2 padres. No entiendo muy bien, mis matemáticas están un poquito atrofiadas en ese sentido y la verdad me causó asco. Claro. Un tema tan importante, tan importante. Estamos en días muy oscuros, estamos en gran oscuridad, como en esos tiempos de la venida de Jesús. Por eso pienso a veces que pues no falta mucho. ¿Cuánto puede faltar que realmente venga el Señor? Porque todo esto no son más que sacar la tapa de la lata para que salgan más gusanos y tengamos más pasiones y nos destruyamos más rápido, porque con ello viene el odio, la envidia, la codicia, el engaño, la mentira y tantas otras cosas. Y eso es todos contra todos, porque el único que manda aquí soy yo. Y si tú eres lo mismo, pues vamos a acabar a patadas, ¿no? Imagínate cómo estamos, en lugar de ir al revés, en lugar de tener temor de Dios, en lugar de decir, Dios, estamos muy mal, necesitamos que nos ayudes, nos estamos hundiendo, no vamos a poder sacar adelante las cosas para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos, pero vamos en sentido contrario, como que aceleradamente queremos destruirnos, pero es que estamos ciegos, dice la Biblia. Realmente el rey de este siglo cegó su entendimiento. 2 Corintios, capítulo 4, versículo 4. Mira lo que dice aquí. Esa página no me gusta mucho porque trae cosas que no quiero hacer, entonces mejor la tiro constantemente. No es cierta. 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen, la cual es la
la imagen de Dios. El Dios de este siglo cegó el entendimiento. Tú lo ves con mucha claridad. Señores, vamos en sentido contrario. Señores, pongamos atención. ¿No es cierto? No lo ven, no lo ven. Y entonces son tiempos de gran oscuridad, tal como estaban allí en ese tiempo que venía Jesús. Por eso podemos decir que a lo mejor no estamos tan lejos de que venga, de que entre en escena otra vez Jesús y diga, bueno, ya me cansé, necesito ir y poner orden con los eventos que nosotros sabemos que van a venir en los últimos tiempos. Por cierto, quiero decirte que muy pronto vamos a sacar otro video. Ya sacamos uno que se llamó Vistazo a la Reforma. Yo quiero pensar que ya lo viste. Le pusimos mucho empeño para que tú vieras qué pasó con la Reforma, cuando fue la Reforma allá en el siglo XV y siglo XVI, y lo hicimos para ti y los protagonistas de esa Reforma. Por eso tenemos una Biblia ahora en español, y vamos a sacar uno muy pronto que se va a llamar Un Vistazo al Libro de Apocalipsis. Y entonces tú que dices, oye, no le entiendo nada, que no sé qué, pues le echamos un vistazo, y para que veas que las cosas vienen, y vienen pronto, vienen ya muy pronto. No creo que duremos mucho tiempo de esta manera como estamos nosotros haciéndolo en estos días. Jesús va a entrar en escena rápidamente. Bueno, pues dice la palabra de Dios que una de las cosas que iban a pasar es que el heraldo del rey iba a venir para allanar las cosas, para anunciar la venida del rey. Y este pasaje del capítulo 3, versículo 1 al 6, es precisamente la entrada de este heraldo que venía a anunciar la llegada del rey. Y vamos a ver 4 cosas, rápido, porque sí, no quiero pasarme de tiempo, soy un desastre yo, me gusta mucho hablar. Y luego yo sé que después de un poquito de tiempo se me duerme Mauricio, entonces no quiero que eso pase. 4 cosas. La primera cosa es el ámbito histórico. Lucas es un gran historiador, ya lo dijimos al principio al empezar el libro, y él quiere poner las cosas en claro de qué está pasando, cuál es el ámbito histórico de la llegada de Jesús, el Mesías, a la tierra. Y nos lo dice en los primeros 2 versículos. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, Herodes tetrarca de Galilea y otros más. 7 personas que pone aquí, la vamos a ver cada una rápidamente para ver la situación histórica de la llegada de Jesús. Y la primera es de que allá en Roma estaba gobernando a todo el imperio romano Tiberio César. Tiberio César entra en escena cuando se muere Herodes el Grande. ¿Te acuerdas que Herodes el Grande fue aquel malvado que mandó matar a todos los niños de Belén? Porque entre ellos él pensaba que estaba Jesús cuando nació Jesús. Bueno, esto fue en el año 4 antes de Cristo. Poco después del nacimiento de Cristo, muere Herodes. Y entonces entra Tiberio César. Perdón, no Herodes, no muere Herodes, muere Augusto César, perdón, Augusto César. Es más, lo leemos aquí en Lucas, capítulo 1, versículo 5, con el nacimiento de Jesús y el nacimiento de Juan el Bautista. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. Pero espérame tantito. Capítulo 2, versículo 1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Entonces en Roma tenemos a este nuevo emperador que se llama Tiberio César, que sustituye a Augusto César. Augusto César fue el que comenzó la edificación del templo. En el año 19 antes de Cristo, él empezó el templo. Estuvo con 40 años allá en Roma. Sí, fue muy fuerte Augusto César. Y dice, fíjate que hay un versículo para que también tengamos un poquito de las fechas de lo que está pasando. Juan capítulo 2, versículo 20. Juan capítulo 2, versículo 20. Dijeron luego los judíos a Jesús: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás?
Augusto César había empezado la edificación del templo en el año 19 antes de Cristo. 46 años después le están preguntando a Jesús en ese primer año de su vida pública que en 46 años se había edificado el templo y que si él lo iba a levantar en 3 días. Y si tú sumas 19 menos 19 más 46, espero que tus matemáticas sean muy buenas, Mina, nos da... No, menos 19 más 26, nos da 27. Entonces, cuando Jesús ya está en su vida pública y está hablando de que le están acusando de que levante el templo en 3 días, es en el año 27 después de Cristo. Cristo teniendo ya 30 años en su vida pública, lo cual nos da de que nació Jesús más o menos en el año 4 antes de Cristo, todavía Augusto César viviendo, porque pronto se muere. Por eso regresan de Egipto, ¿te acuerdas? Se van de Egipto corriendo para que no les haga nada Augusto César, y más o menos un año después viene el ángel allí en el capítulo 2 de Mateo y les dice, ya pueden regresar porque ya se murió aquel que buscaba la vida del niño, Augusto César. Y ahora está Tiberio César, sucesor de Augusto César. Bueno, todos estos datos nos confirman la validez de la Biblia, porque muchas veces dicen, no, la Biblia está errónea, esta persona no existió, este pueblo no existió. Hubo una gran controversia hace unos años acerca de los hititas, de que nunca existieron, y se habla mucho de ellos en el Antiguo Testamento. Fue un pueblo muy, muy importante, muy próspero. Y bueno, dijeron, no es cierto, nunca existió. Y después con la arqueología se descubrió de que era un gran pueblo por un fuerte cantidad de tiempo. Y la Biblia se va confirmando con los hallazgos y con la ciencia que nosotros vamos poco a poco descubriendo de Dios, ¿sí? Y así también esto, Lucas quiere que tú entiendas bien que sí, Tiberio César estaba allí y todos y cuánto, no hay contradicciones en la Biblia. Pero no solamente nos habla de Augusto César, sino que nos da después otros personajes en ese punto histórico de ese capítulo 3, la entrada de Jesús a su vida pública. Y nos dice que siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato. ¿Tú te acuerdas que Poncio Pilato pues fue el que finalmente, vacilante, pusilánime, muy débil, cedió a los judíos para que se crucificara a Jesús? Él era el gobernador, él estuvo de gobernador allí en Judea del año 26 después de Cristo al año 36 después de Cristo. Finalmente se le acusó de ser muy cruel, porque lo era, y con un problema que tuvo con los samaritanos, finalmente lo destituyeron y fue a Roma a ser enjuiciado por Tiberio César. Pero Tiberio César no lo enjuició porque se murió antes de que llegara Poncio Pilato, y entonces el nuevo César, que no sabía nada de Pilato, lo quería realmente maltratar mucho, y vemos a Poncio Pilato, dice la historia, porque no la Biblia, de que se suicidó. Ayer del año 36, 3 años después, no, más o menos 6, 7 años después de que Cristo fuese crucificado. Después nos habla de Herodes tetrarca de Galilea. Bueno, ya dijimos que este Herodes era hijo de Herodes el Grande. Era una familia muy famosa, con un gran historial de puras maldades estos señores, ¿verdad? Herodes el Grande tuvo 3 hijos, que fue Arquileo, que fue Herodes tetrarca, este señor, y Felipe, ¿no? Y Arquileo pues fue tan cruel y tan terrible que lo destituyeron allá en Roma. Dijo, mira, este señor causa muchos problemas, mejor vamos a mandar un gobernador nuestro, y mandaron a Poncio Pilato. Los otros 2, Herodes tetrarca, Herodes es el que vamos a ver aquí frecuentemente, que es el que manda matar finalmente a Juan el Bautista, ¿no? Porque Juan el Bautista le decía que no podía tener la mujer de su hermano. ¿De qué hermano? Pues de Felipe, del otro, ¿no? Entonces, pues era una familia muy linda. Y entonces eran los 3, y aquí lo dice, aquí está. Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Felipe, se juntaban en Navidad para
tener la cena juntos y todo eso, y un día pues le voló la esposa. Pero bueno, Felipe, tetrarca de Ituria y de la provincia de Traconite. Y del otro pues no sabemos mucho, inclusive también hubo controversia de que nunca existió, pero no fue así. Lisanías, tetrarca de Abilinia. Abilinia estaba más bien por allá por Damasco, ya no estaba en Judea, ¿no? Pero lo puso Lucas como un detalle más de que lo que él estaba escribiendo era ciertísimo y se podía fácilmente corroborar con los detalles de la historia. Entonces estos 5 personajes totalmente gentiles, pero después pone 2 personajes judíos y dice, y siendo sumos sacerdotes, Anás y Caifás. Y tú dices, oye, espérate, no me cuadra, porque yo sí conozco mi Biblia, y ahí en Números 35, en el versículo 25, dice que el sumo sacerdote es el mismo hasta la muerte, y aquí hay 2 sumos sacerdotes. ¿Qué pasó? Vamos a leerlo, Números 35, 25, dice la palabra de Dios que debe de haber un sumo sacerdote. Números 25, Números 35, perdón, Números 35, 25, Números 35, 25, y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite del santo. Entonces el sumo sacerdote estaba hasta la muerte, pero aquí tenemos 2 sumos sacerdotes. Anás, que fue el sumo sacerdote del año no quiero decir lo contrario, del año 6 al año 15 después de Cristo, y ya no pudiendo ser el sumo sacerdote porque hubo muchos líos, era un hombre que le gustaba el dinero. Entonces había una cosa que se llamaba el bazar de Anás. Todos los animales de sacrificio los vendía Anás, tenía un pequeño monopolio. Y los vendía, los demás no sirven, tienes que comprar en el templo. Bueno, total, ya no pudo ser sumo sacerdote, pero dijo, bueno, pues pongo a mi yerno para que todo quede en familia. Y entonces Caifás era el sumo sacerdote. Efectivamente que fue en los tiempos cuando mataron a Jesús, Caifás. Pero Anás tenía muchísima influencia y finalmente, pues los 2 estaban ahí, se dividían el pastel, ¿no? Y entre los 2 tenían el sumo sacerdocio. Terribles, o sea, realmente lo que hacían ellos era denigrante, era vergonzoso ante los ojos de Dios que el sumo sacerdote, y los sumos sacerdotes, ni siquiera seguían lo que decía el Antiguo Testamento, era un escándalo para las cosas de Dios. Así estaba de oscuro todo este. Bueno, Jesús venía a traer luz en medio de tanta oscuridad. Juan 1:5, Juan capítulo 1, versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Juan capítulo 8, versículo 12. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. 7 personajes que nos dan idea históricamente de lo que estaba pasando allá en los tiempos de Jesús en Judea, tiempos de gran oscuridad. Yo podría hablarte de los personajes del día de hoy, ¿no? Y te puedo nombrar algunos del PRD y no sé qué, y no sé cuánto. Y tú dices, no, por favor, Dios, estamos en mucha oscuridad. Yo creo que vienes muy pronto. Pero no solamente nos quiere dar Lucas el punto de vista histórico al entrar Jesús en escena, sino también el punto de vista geográfico. Lo vemos como número 2. Lo vemos en los siguientes versículos.
en el versículo 2, aquí de nuestro pasaje, capítulo 3, versículo 2. Siendo sumos sacerdotes, Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. ¿Dónde? En el desierto. Oye, ¿quién predica en el desierto? No sé si has ido últimamente al desierto de Sahara. Un señor ahí con su cartelón, ¿verdad?, predicando de que el mundo se va a acabar muy pronto, ¿verdad?, en medio de la tormenta de arena que puede haber. No lo ves, ¿no? Así como que no es el lugar adecuado como para estar predicando, ¿sí? En el desierto, porque realmente estamos en un verdadero desierto. ¿Quién quiere escuchar la palabra de Dios? Somos hasta gente rara ahí con la Biblia, ¿no? En donde ayer que hablaba yo con esta persona que le di aventón, me dijo, sí, yo sé que tú andas en esas cosas de Dios. En esas cosas de... sí. En el desierto estamos predicando. Bueno, Juan el Bautista empezó a predicar en el desierto. Lo que pasa es que Dios trajo por medio del Espíritu Santo que la gente viniera al desierto. Él no fue al templo, él no fue al palacio de Herodes, para nada. Todos vinieron a él, capítulo 3, versículo 3, y fue a él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando, dice la palabra de Dios. Y nos vamos a Mateo, en el capítulo 3, Mateo capítulo 3, nos dice con mucha fuerza que pues era muy popular este predicador. Y ahorita vamos a ver que era un predicador que predicaba con mucha fuerza. Mateo 3, dice Mateo 3 en el versículo 1, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 5, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. En ese desierto desolado, solitario, en donde parece que no debería haber nadie, había mucha gente. Había mucha gente que venía a Juan el Bautista porque su predicación era una predicación muy poderosa. Era una predicación muy fuerte. Arrepentíos, pon tu casa en orden. Dios es real. Va a pasar algo terrible si tú no lo haces. ¿Cuándo vas a despertar? ¿Cuándo vas a seguir en el carnaval de la vida? ¿Tú crees que esto es fiesta? Pues tengo malas noticias para ti. La fiesta pronto se acaba. No seas como estos muchachos que llegaron allá a Río al gran carnaval. Y bueno, eran tiempos de mucha fiesta, ¿no? Y entonces no tenían en dónde dormir, porque pues no habían hecho reservación en ningún hotel, ni en el Copacabana, ni en ninguno de esos, y no tenían dónde dormir. Y entonces, pues llegaron a este edificio, en donde le dijeron, pues tenemos un cuartito, y antes pero tiene sus inconvenientes, es muy caro, y además está en el piso 70. Uy, bueno, no importa, sí, pero no hay elevador. Entonces dijeron, ¿qué vamos a hacer? La cosa está, bueno, yo he estado practicando ya las Olimpiadas, para mí no hay problema. Vamos a pasárnosla campechanamente, tenemos que dormir en algún lugar. Y entonces se empezaron a tomársela campechanamente para subir los 76 pisos. Y los primeros 3 los pasaron, pero rapidísimo, realmente con este Gatorade, ¿verdad? Para que tengan mucha energía y todo, ¿verdad? Y los segundos, la segunda tercio, pues ya estaba más difícil, así como que ya todo el mundo no hablaba, se acabaron los chistes y así como que, ¿sí, verdad? Y en la tercera parte ya estaba muy difícil. Así es la tercera parte de la vida, ¿no? En donde pues ya casi a gatas y necesitamos llegar al piso 76, oye, para que haya mínimo me voy a tirar en el piso, yo ya no llego. Lo más triste de todo esto es de que llegaron al piso 76 y uno le dijo al otro, dame la llave. Así es. Qué triste que lleguemos al final de la vida y no tengamos la llave.
y no hay vuelta. Entonces la vida no es ningún juego. Y los predicadores de estos días estamos predicando en el desierto. Pero ¿sabes qué? Sí hay mucha necesidad, sí hay mucha gente que realmente quiere. Y no debe de desanimarte el predicar, porque la gente viene a ti, ¿eh? La gente ya viene a ti. Oye, cuéntame, oye, dime, yo necesito, tengo mucha sed. Como esta persona que vino a hacer aquí el reporte para la televisión. Hace unos días que le llamé y le dije, deberías de venir a los estudios los jueves. Y me dijo, bueno, es que viajo mucho, esto, lo otro, pero le dije, deberías de venir porque tienes que darle agua a tu alma, que está muy seca. Y me dijo, pues no me desagrada. Y bueno, yo voy a desayunar con él y seguiremos predicándole, aunque parece que estamos en el desierto, pero realmente vienen a ti, ¿eh? Y este es lo que se enfrentaba aquí Juan el Bautista. Personas que parece que no son los adecuados como para estar predicando. Y Juan el Bautista es una persona bastante rara, ¿eh? Comía, y lo vemos aquí en Marcos capítulo 1, creo que es el versículo, déjame ver cuál es, versículo 6, y Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, comía langostas y miel silvestre. Muy raro, Marcos 1:6, y predicaba diciendo, viene tras de mí el que es más poderoso que yo. Pongan atención al mensaje. Se les olvidaba lo raro de este hombre Juan el Bautista y realmente decían, ¿sabes qué? Vamos a poner atención al mensaje. ¿Sí? Geográficamente él tenía que estar allí en el desierto. Pero número 3, su mensaje es muy fuerte, teológico. Histórico, ya lo vimos, las personas que estaban en ese tiempo, tiempos muy oscuros. 2, geográfico, en el desierto, Parece que nadie quiere escuchar el mensaje. Y número 3, es un mensaje teológico, es un mensaje muy fuerte, es un mensaje que realmente corta hasta lo más profundo, a lo más profundo del alma. No era un predicador apapachador, un predicador que te dice, ay, no importa, no, hombre, todo está bien, ¿cuál es el problema? No, aquí te decía, hay mucho problema. Versículo 3, fue por toda la región contigua al Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Dice el versículo, el mensaje de arrepentimiento y perdón de pecados. Tú has pecado, tú estás muy mal con Dios. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y tú eres uno de ellos, tú también estás incluido. ¿Y sabes qué? Necesitas desesperadamente a Dios. Aunque no lo reconozcas, tu cara fácilmente lo dice. Una cara de tristeza, una cara de vacío, una cara de perdido. No sabes cuál es lo siguiente que va a pasar. Una cara de miedo. Ya nos vamos a morir. Puede acontecer hoy. ¿Y qué vas a hacer? Te vas a enfrentar al juez del universo. ¿Qué vas a hacer? Y eso es lo que predicaba Juan el Bautista. 2 temas. Necesitas confesar tus pecados. Primero que nada, arrepentirte de tus pecados. Metanoia es la palabra exacta. Metanoia quiere decir tienes que cambiar. Cambio de mente. Voltear y empezar a caminar en sentido contrario. Tus caminos te van a llevar al infierno. Te perdiste hace mucho tiempo. Pero viene el Mesías que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y quiere que tú te arrepientas, que tengas un cambio interno, que nazcas de nuevo a una nueva vida, que pongas atención a que la vida es muy seria. No es un carnaval, no es una tómbola de luz y de colores. No es cierto. Es tan seria que pronto se acaba. Y tu destino eterno está sellado por toda la eternidad, basado en lo que hiciste en la tierra.
Confiesa tu pecado, ven a Jesús y dile que necesitas a Cristo. Y empieza a vivir para Él. Si no vives para Él, es un infierno después, pero también es un infierno la tierra, lleno de problemas, en donde me decía esta persona ayer, ya no la entendí muy bien, que sus hijos, que su mujer, la otra mujer, los hijos de ella, y ya no sé, me hice bolas. No sé si te ha tocado que llegues a una casa y te dices, él es el sobrino, él es el hermano, ese otro es el medio hermano. No, esa es mi mujer, pero fue anterior, esta es nueva. Tengo otra que vive allá y... Espérame otra vez. ¿Me puedes poner un diagrama para entender quién es quién aquí? Sí, estamos muy... Y en todos, no hay una persona que no tenga a Cristo, que tenga una vida congruente. No existe, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Necesitan el perdón de Dios, que empieza con arrepentimiento. Y esto es lo que estaba predicando Juan el Bautista. Gálatas 3:10. Gálatas 3:10. Gálatas capítulo 3, versículo 10, un versículo realmente muy fuerte. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. No es cuestión de ir a una iglesia, de seguir los 10 mandamientos. Esa es una maldición. ¿Por qué es una maldición? Porque no los puedes seguir, es un camino equivocado. Ni siquiera el tratar de ser bueno, no trates de ser bueno, nunca lo serás. Dice Romanos 3:10. No hay uno bueno, dice Romanos 3:10. No hay justo, no hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay ni siquiera uno. Y eso te incluye a ti. Entonces no es cuestión de seguir la ley, no es cuestión de ir a la iglesia, no es cuestión de tener actos externos. Tienes que arrepentirte y buscar a Dios en el interior. Arrepentíos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, dice Hechos 3:19. Predicaba muy fuerte, inclusive aquí en Mateo, mira su predicación, la verdad, no era muy popular, bueno, lo llevó a la muerte, finalmente Herodes lo mandó decapitar por su predicación tan fuerte que tenía, porque no iba a apapachar a nadie. Mateo 3:7, al ver él que muchos de los fariseos, de los religiosos, de los saduceos venían a su bautismo, les decía, no era muy político, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la vida venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Sí, tenía un mensaje muy fuerte, estaba preparando el camino para la llegada de Jesús. Bueno, Jesús sí va a ser mucho más fuerte. Él no se anda con medias tazas, como decimos en México, ¿no? Te decía exactamente lo que necesitas. Necesitas venir a Cristo. Si tú no vienes a Cristo, tú no sales adelante. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo no hay esperanza. Sin Cristo te va a ir realmente muy mal. Y vemos este Dios perdonador, porque Dios perdona si vienes a Él. Pero si no vienes a Él, pues entonces las cosas estarán muy mal. Por ejemplo, Salmos 32. Salmos 32. Dice Salmos 32, 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Entonces tampoco es para temerle a Dios, Él no me va a perdonar nunca, no es cierto, pero sí tienes que venir a Él.
y pedir perdón. Y este era el mensaje de Juan el Bautista. ¿Y sabes qué? Ese es el mensaje del día de hoy, no ha cambiado, es el mismo. Decir a las personas que necesitan a Cristo, que sin Cristo no hay salvación, que estamos muy mal, no estamos mal, estamos realmente muy, muy mal y necesitamos venir a Cristo. Este era el mensaje que estaba presentando Juan el Bautista. Sí. Y bueno, también decía número 3 en este teológico, dice que perdón de pecados, arrepentimiento, o ABC si quieres, bautismo. Entonces nos tenemos que bautizar. Bueno, yo me acuerdo que ya bautizaste tú al niño, ¿verdad? Y le pusiste un poquito de agua y ya, y bolo padrino y todo eso, ¿no? No, no es de eso de lo que está hablando, ¿sí? Está hablando del nuevo nacimiento. Está hablando de venir a una nueva vida, porque el arrepentimiento te lleva a eso, a una transformación totalmente de vida, de venir a la vida de Cristo, porque antes estamos muertos en nuestros pecados y delitos, dice la palabra de Dios en Efesios 2. No es un acto exterior lo que quiere Dios. El bautismo es una señal exterior de lo que pasa adelante, adentro, ¿sí? Entonces Dios quiere que nosotros nos bauticemos en Cristo, pero no con agüita, sino realmente cambiando internamente, un cambio interno que Dios quiere para nuestra vida, que seamos realmente cristianos, ¿sí? Entonces hemos visto el panorama histórico, el panorama geográfico, el panorama teológico de lo que él está predicando, y vemos que la predicación es la misma hoy. ¿Por qué la predicación es la misma hoy? Porque Dios no cambia, porque el mensaje es el mismo y porque el mundo es el mismo. Estamos igual de oscuros que antes. Yo estoy seguro que Juan el Bautista no traía celular. Eran tiempos diferentes, ¿no? Pero ¿a poco el celular te ha cambiado mucho? Al contrario, está peor que nunca, ¿no? Porque eres esclavo de él y no sé qué, y entonces ahora en el celular puedes ver el video tal y no sé cuánto, y pegarle al otro diciéndole te odio, pero vas a ver y no sé cuánto. Y ya no tienes que nada más pensarlo. Entonces realmente los juguetitos no nos han cambiado para nada, ¿eh? Nos han hecho más orgullosos. ¿Tú sabes que yo puedo en este instante hablar a Hong Kong? Hola. Oye, yo soy muy poderoso. Imagínate, mi voz ya llega hasta allá. Pero internamente yo no he cambiado en nada. Sigo siendo la misma persona terrible, envidiosa, egoísta, codiciosa, homicida, ¿no? Pleituda, ¿no? Igualita o peor. O peor. ¿Sí? Número 4, profético. Profético, que son los siguientes versículos, capítulo 3, del 4 al 6, aquí en nuestro pasaje de Lucas, en donde se cumplen las profecías. Qué precioso tener un Dios que lo que promete cumple, un Dios en el cual podemos tener confianza, porque Él no es hombre para que mienta, no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta. Nada vence más que la profecía cumplida. Nos da mucha confianza cuando nos cumplen todas las cosas. Y Él está cumpliendo la profecía allá de Isaías 40, del 3 al 5. Voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará, se bajará todo monte y collado. Allí en Lucas 3, 4 al 6. Los caminos torcidos serán enderezados, los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. La salvación está por venir, dice Dios. Y bueno, aquí está describiendo realmente el corazón del hombre, ¿eh? El corazón del hombre está desierto, hambriento, sediento. Hay que prepararlo, hay que quitar toda la basura, hay que allanar el camino, hay que enderezar las sendas, hay que bajar
los montes y collados del orgullo, hay que subir del valle de la perdición y del valle de la perversión en donde estamos ahora. Que ya, oye, ya deja eso. ¿Qué no te das cuenta que eso nada más te destruye? Ahora no puede vivir la gente sin licor. Ahora la gente no puede vivir sin tener 8 horas de televisión con 346 canales. No sé cómo los ve todos al mismo tiempo, pero no sé. Y además tienes el aparato por si alguno de ellos no lo puedes ver, lo grabas. Y entonces puedes estar viendo los 346. Y además nomás es cuestión de le picas y nosotros grabamos en lo de la educación en casa, ya me enseñaron cómo, y se graba y dije, qué fácil, ahora puedo ver todos los juegos de fútbol, el de Europa, el de Asia, el América, que siempre pierde, todos los puedo ver. ¡Qué tremendo! Voy a ser un superfutbolista viendo fútbol. O lo que quieras, porque si no te gusta el fútbol, la televisión tiene para ti lo que quieras. Entonces, sí, realmente estamos bien, hay que venir a poner orden, los caminos ásperos, allanados, los caminos torcidos, enderezados. ¿Qué desfachatez en la televisión hablar de un tema tan sagrado como es el de la adopción del viernes pasado, en donde está un señor ahí sentado con tanta confianza, con tanta desvergüenza, diciendo, bueno, mi esposo y yo hemos decidido, y dije, ese tipo no tiene, sáquenlo de ahí, por favor, y dándole su lugar, porque pues es muy importante lo que él va a decir. ¿Tú sabes quién es él? Él es el protocolo, él es el símbolo de la desfachatez de estos días, que todos alabamos, porque ya nadie se avergüenza. No, hombre, ¿qué te pasa? Eso y más. Qué terribles días tenemos. Y son días de venir, como Juan el Bautista, a allanar, a reparar, a poner orden, ¿sí? En el corazón del hombre. Pero lo más bonito dice, y verá toda carne la salvación de Dios. Dios quiere que el hombre se salve. Dios tiene un plan maravilloso para que tú vengas a Cristo, para que puedas tener una vida abundante aquí en la tierra, para que puedas pasar con Él la eternidad. Quiero decirte, hay un libro muy fuerte ahí en la Biblia que se llama el libro de Isaías, de donde sale esta profecía. En el libro de Isaías, los primeros 40 capítulos, tú ves a un Dios de justicia, un Dios terrible, un Dios de ira, que dice, yo ya no voy a tolerar todo lo que estás haciendo, vas a ver lo que voy a hacer contigo, no te aguanto. Contra Israel, bueno, contra nosotros, por la manera como nos hemos comportado contra Dios. Pero a partir del capítulo 40 de Isaías, que es este pasaje, mira lo que dice capítulo 40, versículo 1, porque todo el resto de Isaías tiene un tema maravilloso de Dios para con el hombre. En donde, mira, capítulo 40, versículo 1. Capítulo 40, versículo 1, que es para nosotros, qué gran esperanza, que ese Dios de ira, que debería de triturarme, debería de aplastarme, debería desintegrarme. Yo no soy digno de que Él se fije en mí. Tú, cucaracha, sácate, porque nada más has vivido muy, muy mal. Mira lo que estás haciendo. Cuando yo te di todo esto, mira el universo, mira la creación tan maravillosa que yo te di. Mira los niños que yo te he dado, la creación de la vida. Y te he dado una compañera para que no estés solo en la vida. Te he dado tantas cosas, te he dado oxígeno, ojos para ver, oídos para oír, y tú haces todo esto. Pero aquí en el capítulo 40 dice, consolaos, consolaos. Pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble
ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Y luego dice ya la profecía, voz del que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle será alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Qué bonito, ¿verdad? Dios no ha perdido el control, no se le fue de las manos las cosas. Le mataron a Jesús, es que no sabía qué hacer y pues se metió y ya no pudo hacer nada. No, ¿verdad? Él tiene control total de todas las cosas y Él viene a la tierra a poner orden, y nosotros queremos estar del lado de Jesús, los cristianos, para gozar con Él por toda la eternidad. Este es un versículo para mí: consolaos, porque doble te he dado, pero yo te voy a perdonar, y yo te voy a dar la vida eterna, y yo te voy a dar el cielo para que estés conmigo por toda la eternidad. Le dice al hombre, a todo aquel que quiere, ven a Jesús, no demores, porque la vida se va rápidamente, y el que no tiene a Jesús no tiene la vida, y terminarás fuera de Jesús por toda la eternidad. Son tiempos de predicación, son tiempos de hablar duramente al corazón del hombre y decirle, realmente, generación de víboras, ¿cuándo vas a poner atención? ¿Cuándo tú, señor, no sé cómo se llamaba, Solórzano, cuándo vas a poner realmente programas que valgan la pena y que no me avergüencen en temas tan sagrados como los que estás tratando? ¿Qué te pasa? Tienes que estar muy enfermo, muy codicioso para que el mundo con esos escándalos vea tu programa, porque además el mundo es lo que pide, pura basura. Qué mal estamos. Si viene un marciano aquí, ¿verdad? Y va a decir, oye, nos equivocamos, llegamos a un manicomio. Pensé que veníamos a una civilización avanzada, que ahora tiene satélites que a veces llegan hasta de basura y hasta Marte y nos los echan ahí nada más, ¿verdad? Vinimos a ver qué está pasando, pero no es una civilización avanzada en ciencia, tecnología y mucho menos moral. Están todos locos, están zafados. Y eso es lo que tenemos, ¿o no? Tú ves el mundo de allá afuera y tú dices, ¿qué es esto? Está peor que nunca, peor que nunca. Pero también Cristo está siendo proclamado más que nunca. Te metes a la internet y ahí tienes 50,000 versiones de la Biblia, con versículos y esto. Estaba yo sacando, si vienes el domingo vamos a poner uno de los videos de cánticos que estamos haciendo. Y tenía esa melodía, y ahí en YouTube se llama, tenía la melodía, y entonces dije, vamos a agarrar una de estas para ponerla ahí el domingo. Y yo dije, ¿cuál? De esta melodía hay 100 versiones ahí. Órale, ¿cuál ponemos? Y muy bonitas todas, preciosas. Entonces también Jesús está haciendo mucho. Pero pronto vendrá Él y pondrá orden en esta tremenda oscuridad. Yo te pido que tú seas el predicador de estos días. Saca tu Biblia, llévala, llévate folletos, ahí están. Dile al mundo que está loco, que salgan de ese manicomio. Porque en este manicomio que se llama la tierra, contrario a los manicomios normales, sí te dejan salir, ¿eh? Nomás tienes que firmar. Firmar por Jesús. Él te da cordura, Él te abre los ojos para que veas que mal están las cosas y que ya no estés allí. Ven a Jesús, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque en medio de este caos terrible hay esperanza. La esperanza de Cristo. La esperanza de que tú tienes control de todo, de que todo se cumplirá. Señor, llévanos a las personas que están ya desesperadas. Quieren escuchar de Cristo, quieren saber de Jesús, pero no hay quien les predique.
que seamos nosotros, Señor. Heme aquí, envíame a mí. Y si hay alguna persona aquí en esta noche que no tiene a Cristo en su corazón, que le pida hoy que entre a su corazón, que lo cambie, que le perdone sus pecados, que le dé la vida eterna. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una profetisa, de la cual realmente hace 2 semanas que hablé sobre estos testigos. Realmente no hablé de Ana, y no hablé de Ana porque se nos terminó el tiempo. Tratamos de que nosotros terminemos a la hora y pues no terminamos adecuadamente, y entonces se nos olvidó un poco el hablar de esta Ana. Entonces vamos a hablar nada más unas cuantas palabras de ella para llenar el hueco, como se dice por ahí, y esto está en el versículo 36 del capítulo 2. Estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Bueno, esta Ana es una mujer también que viene al templo de una manera especial. Dios la manda por el Espíritu Santo que vaya al templo, y él ve a Jesús de 8 días de edad en este ritual de la circuncisión y del nombre que le ponen, y ella también está alabando a Dios. Aquí dice que es una profetisa. Profetisa realmente es una palabra muy fuerte en la Biblia, porque las mujeres no predican, ¿no? Pero realmente lo que está hablando es de que tenía la palabra del Señor, de que estaba llena de Dios, de que seguía los caminos de Dios. Inclusive en el versículo 37 dice, era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Está presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Entonces, no nos vayamos con la finta de que ella era una predicadora. No lo era. Era una persona que estaba totalmente entregada a Dios. Y Dios la presta, y es un ejemplo para nosotros, porque dice aquí el versículo que esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Cuando recibe a Cristo, cuando ella ve, bueno, ya la había recibido, cuando ella ve al niño, está tan contenta. Lo hacía todo el tiempo, pero lo hace con más fuerza ahora, de predicar el evangelio por todos lados, de decirle a todo mundo que el Mesías ha llegado, que este niño será realmente para redención en Jerusalén. ¿Sí? Bueno, son personajes importantes de la palabra de Dios. Y aquí en el capítulo 3, empezando el capítulo 3, pues vemos a un personaje realmente muy, muy importante en la vida de Jesús, porque es Juan el Bautista. Van a entrar en escena ambos, Juan el Bautista y también Jesús mismo. Y bueno, lo que podemos decir de este capítulo 3 es de que realmente eran tiempos muy negros para Israel. Tiempos realmente, no podría haber más oscuridad en Israel que en estos tiempos. La nación no era más que un pequeño rincón del Imperio Romano. Las cosas estaban realmente muy mal. Y más espiritualmente, realmente los fariseos, los saduceos, los que llevaban el control de la predicación de las cosas de Dios, pues estaban muy mal ellos mismos. Se habían desviado muy fuertemente de las cosas de Dios desde hacía mucho tiempo, y habían dicho: enderezad sus sendas, todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación
la salvación de Dios. Y he titulado este estudio Entrando en Escena, porque estamos hablando ya de la entrada de Jesús en su etapa de su vida pública. Han pasado 30 años de que él nació allá en Belén. Inclusive tuvimos ya estudios en el capítulo 1, en el capítulo 2, en donde Lucas, más que cualquiera de los otros evangelistas, entra en gran detalle en el nacimiento de Jesús, en donde inclusive se va antes del nacimiento de Jesús con esta pareja Zacarías y Elizabeth, que son los padres de Juan el Bautista, y después con María y su esposo José, María que tiene virginalmente a Jesús, y habla todos estos 2 capítulos de estos 2 acontecimientos, de estos 2 nacimientos milagrosos. Uno porque la primera pareja ya no podía tener bebés, eran muy de avanzada edad, y la segunda porque María tiene a Jesús virginalmente. Y el capítulo 2 habla de específicamente el nacimiento de Jesús y los testigos que salen en escena confirmando que Jesús ha nacido. Los pastores, José y María, obviamente, después viene Simeón y viene también Ana, que es un... El siguiente estudio bíblico está basado en el libro de Lucas, capítulo 3, versículos del 1 al 6, titulado Entrando en Escena, celebrado el 3 de noviembre del 2011 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14. Capítulo 3 del Evangelio de Lucas. Vamos a ver los primeros 6 versículos en un estudio que he titulado Entrando en Escena, entrando en escena. Y la palabra de Dios en esos primeros versículos de este capítulo 3 dice así: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanías, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Al llevarla al templo, para que esté en el momento que Jesús está en el templo, y ella se da cuenta de que este es el Mesías prometido, de que se está cumpliendo realmente las profecías del Antiguo Testamento, y que Dios ha venido a estar con nosotros, y ella lo está atestiguando. Un buen testigo, era una mujer entregada a Dios, y desde su viudez, 84 años atrás, entonces yo no sé a qué edad se casó, se casaban muy jóvenes, pero bueno, yo pienso que estaría cerca de los 100 años de edad, y ella había sido fiel, muy fiel al Señor. Quiero decirte que hay otras mujeres que también reciben ese mismo título, y a lo mejor tú nada más las quieres conocer. Lo puedes, no quiero entrar mucho en detalle, porque sí quiero entrar en el estudio de hoy, pero también se les llamó profetisas. Miriam, que fue la hermana de Moisés, Éxodos 15:20, y Débora, una de los jueces de Israel, Jueces 4:4, Hulda, una profetisa de los reyes de Israel, allá en Segunda de Reyes 22:14. Hay otra muy oscura,
Noadías, que está en Nehemías 6:14, y la mujer de Isaías, el profeta Isaías se le llama también profetisa, allá en Isaías 8:3. Por último, en el Nuevo Testamento también se dice que las hijas de Felipe, que era uno de los predicadores del libro de Hechos, se les dice que profetizaban. Hechos 21:9. En fin, qué maravilloso que Dios presenta a este otro testigo, una mujer fiel a Dios.